a todos y bueno, pues esperamos que el propio trabajo que vamos a hacer aquí en la mesa y que pretendemos irlo desarrollando en las distintas sesiones, pues pueda generar una forma de trabajo vía, digamos, la interacción a través de la participación y obviamente las lecturas, porque solemos trabajar, eso sí, con textos para cada sesión, de manera que también iremos ofreciendo algunas lecturas donde la recomendación sería, por supuesto, una revisión previa a cada una de las sesiones para que, digamos, la participación y la discusión que podamos generar en el desarrollo de cada sesión, pues, digamos, tenga ciertos elementos mínimos de contraste y de discusión. En particular, bueno, yo iré trabajando a Nietzsche y dentro de los textos que iré, digamos, tocando a mayor detalle van a ser el de la genealogía de la moral y el del crepúsculo de los ídolos o de los dioses, dependiendo ahí un poco la traducción. Estos textos son relativamente sencillos de acceder, digamos, de acceder físicamente o a su lectura, quizá no tanto la lectura misma, pero para eso es aquí el trabajo. Entonces, en internet pueden ya buscarlos, pueden localizarlos y, digamos, para que no haya necesidad de hacer algún gasto extra. Ahora también, digamos, las ofertas editoriales en ese sentido son variadas y, bueno, tienen en ese sentido, bueno, tienen distintas opciones, pero repito, entonces el crepúsculo de los dioses o de los ídolos y la genealogía de la moral. Repito, están en internet, pero bueno, también si los tienen físicamente o quieren acceder a ellos físicamente, bueno, digamos, ahí tienen esas opciones. Ya también Daniela y Javier les irán mencionando qué lecturas son las que de manera principal van a delinear el propio discurso o el debate a lo largo de las sesiones, y en ese sentido, bueno, también ellos les mencionarán algunas de estas. Ahora, ya para dar inicio, Javier vía internet, ahí Facebook, subió la lectura que hoy reúne la discusión, que es esta de Michel Foucault, Nietzsche, Freud y Marx. Supongo que en general la leyeron, la revisaron. Entonces, bueno, a partir de este texto iré generando algunas de las, digamos, de los debates que va dejando el propio texto y que va señalando el propio Foucault. Para empezar, el texto aborda, digamos, el problema de la interpretación de lo que ya para nosotros se va a trabajar vía la denominada hermenéutica. Como sabemos, la hermenéutica tiene una muy larga tradición dentro del pensamiento occidental y, por supuesto, también dependiendo de los autores, Gadamer o el propio Heidegger o Ricoeur, dependiendo de los autores también, digamos, hay ciertos giros propios en esa interpretación o en el papel que juega la propia hermenéutica. Entonces, bueno, repito, aquí hay una idea inicialmente bastante general sobre la hermenéutica y Foucault pretende situar parte de la polémica sobre los alcances de la interpretación y sobre los fundamentos de la interpretación, en particular en Marx, Nietzsche y Freud. Inicia dándonos, digamos, un momento histórico muy particular, que es el famoso siglo XVI. Estas ideas que aquí nos presenta de forma bastante sucinta, la idea de la conveniencia, de la simpatía, de la emulación, de la asignatura, de la analogía, es algo que va a desarrollar de forma mucho más detallada en el propio texto de Las palabras y las cosas. Repito, esta es una versión más o menos concentrada de lo que desarrolla de forma mucho más detallada en Las palabras y las cosas. Ahora, uno de los elementos aquí importantes que señala el propio Foucault es cómo la interpretación y cómo la propia hermenéutica busca encontrar una interpretación que vuelva, digamos, adecuada la comprensión y explicación de un determinado objeto de estudio. Y una de las preguntas que en esa conferencia le van a hacer al propio Foucault es por qué no recuperó la famosa hermenéutica dentro de la propia discusión religiosa, en tanto que a partir de esta tradición judeocristiana y la aparición de los distintos teólogos a lo largo de la historia,
la interpretación del texto bíblico va a ser necesaria y fundamental, y va a ser, digamos, de suma importancia, porque uno de los papeles de la interpretación, al menos hasta antes del 19, era encontrar el sentido verdadero, el sentido último de las cosas. Y en este caso, hablando del texto bíblico, la pregunta, digamos, que conducía a la interpretación era, por supuesto, lo que Dios dictaba o lo que Dios decía. Entonces, la hermenéutica tiene inicialmente como premisa encontrar la interpretación adecuada o el sentido adecuado de ese objeto de análisis, y en particular el texto, y en este caso, digamos, poniendo el acento en el texto bíblico. Ahora, Nietzsche, y ahí es categórico el propio Nietzsche, tanto en la genealogía de la moral como en los orígenes de la tragedia griega, Nietzsche va a señalar que ya desde el mundo griego se pretende acceder a una verdad que se supone descansa en un nivel superior a los propios sentidos. Esta idea de verdad es a la que inicialmente la idea de la razón es el vehículo adecuado para acceder a ella. Esto va a tener, digamos, repercusiones a lo largo de todo el pensamiento occidental. Se va a ir traduciendo en distintos momentos, se va a traducir, digamos, en, por ejemplo, problemas de método, de método dentro de la investigación científica, método racionalista, y por lo tanto el idealismo al final del día, en donde las ideas tienen una sustancia superior al de la propia materia, o vía el propio empirismo, la idea de acceder a verdades en donde los sentidos participan, y en este caso habría una negación, digamos, a algún tipo de sustancia superior a la que los sentidos nos ofrecen. Sin embargo, para Nietzsche, por supuesto, va a predominar una visión un tanto entre racionalista, es decir, la razón es el vehículo adecuado para conducirnos a un lugar superior en donde descansan esas ideas, denominado entonces idealismo. La realidad última de las cosas descansa en las propias ideas. De ahí la negación entonces sobre la vida material y la negación sobre lo que los sentidos pueden aportarnos, y por supuesto hablando un poco, digamos, moviéndonos hacia el tema de la moral y por supuesto la religión, digamos, uno de los elementos con los que más va a discutir el propio Nietzsche a lo largo de su obra, es por supuesto la imposición de una idea de vida adecuada y de vida ordenada, en donde, repito, la parte sensible, la parte del cuerpo y todo lo que tiene que ver con las pasiones puede llevarnos al error, conducirnos al error, y por lo tanto desviarnos de la interpretación adecuada y por supuesto de la verdad. Verdad, repito, que no descansa en el mundo material. Ahora, esta idea implica, como señalaba Javier, la idea de la naturaleza. Cuando se habla de la idea de la naturaleza, eso involucra que, entonces, hay una idea que en esa descansa la verdad. De manera que nuestro problema es cómo acceder a esa verdad y, por supuesto, a esa idea. Repito, si los sentidos, recuerdo un poco ahí de nuevo el texto de El origen de la tragedia griega, tenemos dos principios que están en confrontación, que es lo que va a llamar lo dionisiaco y lo apolíneo. Dionisos representa esa parte de la vida, la voluntad, y por supuesto todo lo que tiene que ver también con los propios sentidos. Mientras que Apolo va a ser el representante, por supuesto, de la idea de la razón. El orden, los principios, y esta idea de la razón debe de poder gobernar y poner en su justo lugar a estos elementos que generan distorsión, no solo en la vida, sino en la conducción hacia la propia verdad. Si bien Nietzsche en la propia genealogía, digamos, nos va presentando
lo que sería para él. Genealogía involucra aquí detallar y hacer un repaso de cómo se pudo haber generado esta imposición de la razón o de lo racional sobre el principio de la vida y sobre el principio de la propia voluntad. Entonces, esta idea de verdad involucra que hay algo que nuestro propio cuerpo y nuestros propios sentidos no pueden llegar por sí misma, no nos pueden conducir por sí misma, y que no obstante están ahí, ocupa un lugar en ese denominado, al menos por Platón, en ese mundo de las ideas. Entonces, la pregunta, digamos, para el propio Platón es cómo acceder a esa idea de verdad. Entonces, entre el mundo de las ideas y el mundo de la representación o el mundo de los sentidos, hay una gran diferencia y debemos de pasar de aquí a este lugar. Eso implica que entonces, repito, hay algo ya dado por sí mismo y que es de una naturaleza superior a lo que los sentidos y las representaciones nos ofrecen. Esto significa, hablando de, digamos, dentro del problema de la ciencia, repito, hay una verdad superior que los sentidos no nos pueden ofrecer, pero que tendría existencia por sí misma. De manera que el problema aquí estaría radicando en el método adecuado para acceder a esta idea de la verdad. Cuando el propio Foucault señala que tanto Nietzsche, Freud y Marx hacen una gran ruptura dentro del desarrollo del pensamiento occidental, es porque van a sembrar la duda sobre esta idea de verdad que habría permeado a lo largo de la historia. Cuando Nietzsche señala en la propia genealogía que todas estas virtudes ofrecidas principalmente, digamos, desde nuestra tradición judio-cristiana, justicia, verdad, fidelidad, compasión, dice, todos esos elementos, todas estas denominadas virtudes, tendrían un origen en realidad sumamente oscuro porque serían producto en realidad de un conflicto olvidado, de un conflicto que, digamos, buscó recubrirse, buscó taparse. Y ese conflicto sería entre clases dominantes y, por supuesto, una clase dominada. Tenemos aquí la confrontación. Repito, en los orígenes de nuestra moral hubo conflicto. Esta idea de acceder a un orden, acceder a la verdad, acceder vía, digamos, una supuesta paz interior, la pretensión de anular esos elementos de la vida y esos elementos de la voluntad que desvían el acceso a la verdad. Eso lo denuncia el propio Nietzsche en realidad como un discurso impuesto por un grupo de sujetos que buscan entonces imponer una verdad. En ese sentido, no hay una verdad de carácter superior, no hay una verdad que puede imponerse como, digamos, de forma redundante, como la verdadera verdad. No hay. Dice, sí, lo que tenemos es conflicto al inicio del desarrollo de la propia moralidad, ofrecida vía ese grupo dominante, nos ofrece una determinada fórmula de vida que genera beneficios, digamos, para ellos mismos. Entonces, la virtud, o esta idea de virtud de la tradición judeocristiana, una de sus consecuencias es la negación, dice, de la vida entendida con estos elementos que mencionábamos, con los sentidos, con la idea de la voluntad, de controlar, de dominar, con todos estos elementos, digamos, todos estos elementos de la parte sensible que han tenido que ser negados para poder, se supone, acceder a un mundo único,
Y ese mundo único, repito, solo es posible, repito, solo se puede acceder en tanto que la razón pone orden sobre estos elementos que contaminan, que desvían, que confunden, de manera que el medio para acceder incluso sería su propia negación. Su ejemplo recurrente en la propia genealogía de la moral es, por supuesto, digamos, la negación de la reproducción del propio sacerdote dentro de la tradición judeocristiana. Digamos, ese sería el mejor ejemplo de ese control, se supone, sobre el cuerpo, control que llega incluso a la negación de la vida en tanto que se niega la propia reproducción. Hay una vida superior a la que debo de acceder vía la negación de estos elementos, decía, de la parte sensible del propio sujeto. Ahora, aquí tanto el propio Nietzsche diría, tienen un elemento en común, y ese elemento en común es derribar una visión un tanto racionalista y digamos racionalista del desarrollo de la historia, y por supuesto una visión piadosa también del desarrollo de la historia. Repito, oposición a una visión piadosa de la vida y del desarrollo de la historia, y decía también, digamos, a una visión donde la razón, se supone, nos estaría conduciendo a un mejor lugar, esa visión teleológica de la historia. ¿Recuerdan este elemento? Repito, teleológico, una visión teleológica. La visión teleológica involucra que digamos, el desarrollo de la historia tiene que conducirnos desde la visión religiosa a la idea de vida superior, acceder a ese reino divino. Entonces, la humanidad, aunque digamos va peregrinando a lo largo de la historia, hay un punto al que tiene que arribar. Y ese punto al que tiene que arribar, incluso por encima del propio sujeto, la idea de la providencia organiza ese movimiento de la historia. Incluso aunque el propio ser humano quiera pelea, esa pelea tiene una función dentro de la visión teleológica. ¿Por qué? Porque además, digamos, cuando se da una guerra en términos generales, para resolverla se generan, digamos, leyes que pretenden encontrar formas de lidiar conflictos futuros. Entonces, como ya no van a aparecer conflictos futuros, porque producto de esa guerra, digamos, anterior, se dio un paso hacia leyes ahora, digamos, mucho más organizadas, y hay quizá instituciones que permiten eliminar el conflicto. Eso implica entonces que la propia guerra tiene un papel dentro del desarrollo de la historia. Entonces, hay un punto hacia el que nos estamos conduciendo. Por más que yo quiera, digamos, desviarme del conflicto, sería parte del principio de la propia providencia. Sin embargo, esa visión teleológica, curiosamente, que pretende ser secularizada a partir del siglo XV, siglo XVI, en donde el propio sujeto ahora se vuelve, vía la ciencia, vía, se supone, la propia razón, se vuelve el conductor de su propia teleología. Para organizar un mundo mejor el día de mañana, no hay nada, digamos, superior como la aplicación de la ciencia. La ciencia nos va a llevar a un mejor lugar. Entonces, el propio sujeto, el propio ser humano, vía la razón, se vuelve el propio conductor de su visión teleológica del mundo. Para poder estar mejor, entonces apliquemos la ciencia en la explotación de la naturaleza, y eso generará condiciones materiales de vida, la ciencia aplicada a la medicina, y si, digamos, encontramos estos genes que producen comportamientos inapropiados, vía la ciencia, repito, si los identificamos, bueno, es cuestión de quitarlos, intervenir en ellos vía modificaciones genéticas, y entonces el día de mañana
ese fin prometido desde el punto de vista religioso, incumplido, bueno, pues lo vamos a cumplir nosotros, la humanidad, vía la razón y, por supuesto, la ciencia. Entonces, ese elemento teleológico es lo que tanto Nietzsche, Freud y Marx en realidad vienen a echar abajo. Porque el desarrollo, decíamos, de la historia, por ejemplo, hablando de la propia moralidad, tiene en su origen un conflicto, una dominación. Es lo que, por ejemplo, Nietzsche en la genealogía de la moral nos estaría diciendo. No hay este elemento piadoso, racional y por lo tanto esta idea de virtud judeocristiana no es el fundamento y no es el origen de las formas, digamos, de relacionarnos, sino, repito, es producto de un conflicto. Freud vendrá a decirnos, siempre recurro a esa frase final de su texto de la interpretación de los sueños, donde señala que entonces la conciencia no es más que un pequeño planeta dentro del universo del inconsciente. De manera que eso que se pregonaba un siglo anterior, siglo XVIII, la idea de la ilustración, el sujeto como sujeto dotado de razón, la famosa también razón trascendental del propio Kant, pues resulta que en realidad no es más que un punto dentro de ese universo del inconsciente. Y el inconsciente sería lo que, digamos, sería el elemento de fondo desde el cual están brotando nuestros propios elementos de conciencia. La conducción de la ciencia entonces tendría elementos del propio inconsciente. De ahí diría yo que habría parte de la pregunta de si esa ciencia está basada, digamos, en una idea de razón, porque es al mismo tiempo depravadora. Deprada la propia, digamos, la propia naturaleza. Y aun cuando tenemos medios para resolver problemas, tanto de salud o de hambre, lo curioso es que no están resueltos. Y no parece que haya finalidad o no parece que haya la intención de resolverlos. Entonces, el elemento inconsciente es lo que fundamenta incluso a la propia idea de la ciencia. Esos elementos ocultos, lo que más se había negado, voluntad, sentidos, pasiones, estarían en el fondo de esa idea de razón o de conciencia. Y por supuesto Marx también nos dirá, el desarrollo de la historia está basada en el conflicto. Y el conflicto, digamos, esta visión teleológica de vamos siempre a lo mejor, pues sería producto también de una clase explotadora frente a una clase explotada, que llega a determinado momento donde ya no quiere ser explotada y genera entonces la confrontación. El cambio de la historia entonces sería producto de la confrontación. Para que entonces el desarrollo de la historia se mantenga, la confrontación se vuelve un elemento fundamental, se vuelve un elemento, digamos, necesario. Sin confrontación, entonces aparentemente ese movimiento dialéctico se detiene. La confrontación entonces es lo que motiva el cambio dentro del desarrollo de la historia. Si se supone que la razón y esa idea de ciencia pretenden eliminar el conflicto, eliminar la confrontación, en realidad Marx viene a decirnos no es posible, porque la posibilidad misma del cambio histórico y del cambio de las sociedades necesita de la confrontación. El cambio es producto de la lucha. De manera que, en ese sentido, también, digamos, quien explota o entre explotador y explotado, pues tampoco habría un elemento, digamos, no habría un momento de detención, porque cuando se elimina entonces a una de las clases, se supone se detiene el propio movimiento. Si el movimiento, repito, es producto de que alguien domina y alguien es dominado y se cansa de esa dominación y por lo tanto genera la confrontación y eso permite el cambio, la detención supuesta de la historia pasaría por la eliminación de una de estas partes. Entonces, repito, la posibilidad del desarrollo descansa en la confrontación, no en generar una idea, un punto teleológico en donde todos vamos a estar en paz, donde todo va a ser armonía. Digamos, esa idea como visión paradisíaca terrenal es insostenible
desde estos tres autores. Por eso vienen a denunciar esta pretensión, digamos, del desarrollo de la historia piadosa, o una razón que cada vez, digamos, en el cambio epocal, parece que se vuelve más racional y por lo tanto mejora todo lo que ella hace. Bueno, esos elementos serían, digamos, solamente una fachada de estos otros elementos: conflicto, debate, elementos no del todo claro vía el inconsciente. En realidad serían los elementos que sostendrían ese rostro piadoso y racional del desarrollo de la historia. Entonces, otro de los elementos que va a mencionar ahí el propio Foucault es, hablando de la caída de esta naturaleza y por lo tanto de una verdad, sería a través de la idea de la interpretación. Y curiosamente menciona al propio Marx. Dice, cuando Marx hace la historia de los sistemas productivos, y en particular del sistema productivo en la época burguesa, dice, denuncia esa idea de naturaleza, o lo que es natural del sistema, digamos, capitalista, que es la idea de explotación. Cuando asumimos, pues, que es natural que alguien viva del trabajo de otro, entonces, dice, pretendemos eliminar ese elemento de conflicto, porque si siempre ha sido así, ¿por qué tendrían que cambiar las cosas? Si eso es lo natural, si esa es la idea de naturaleza. Y lo que viene aquí a denunciar Marx es que en realidad ese es un elemento histórico de producción y de trabajo. Si es un elemento histórico, eso implica que la forma de vida actual podría ser otra. Ha sido otra, digamos, en el pasado, y hoy podría pasar a ser otra cosa. Sin embargo, repito, cuando se naturaliza el modo de explotación, entonces asumimos que no hay nada por hacer, porque si yo pretendo cambiar eso que es natural, entonces contravengo el orden, contravengo a la naturaleza. De ahí, digamos, esa aparente aberración, repito, por contravenir lo natural. Pero esta idea, digamos, no solo está en relación con los sistemas productivos. Ya en los seminarios anteriores, cuando hablábamos sobre el cuerpo, hablábamos también de una naturalización del comportamiento sexual. Pareciera entonces que la naturaleza tiene un órgano sexual y lo pone en práctica de una forma heterosexual. Entonces, todas las formas de sexualidad que se oponen o distintas a la heterosexualidad contravienen a la naturaleza. Entonces, eso implicaría que hay un modo único de poner en ejercicio la sexualidad. Cuando se contraviene ese orden, entonces se contraviene a la naturaleza. Sí, ahí, o pareciera también que toda clase dominante naturaliza su forma de concebirla al mundo, o de dominar a los que no son parte, pues, ¿no? Exactamente, digamos, ahí dentro del propio discurso de esa parte, digamos, que busca imponer la idea de verdad, tanto en ciencia o en lo moral, o hablando del campo de la medicina, una vez que naturalizan o pretenden ofertar como natural determinado comportamiento, digamos, productivo, o determinado comportamiento moral sexual, eso involucra que toda forma que se opone contraviene el orden. Y no cualquier orden, sino contraviene el orden de la naturaleza. Naturaleza y por lo tanto del propio cosmos. De ahí entonces que esta idea de naturalizar el comportamiento, naturalizar las formas de producción, en realidad es una forma de discurso dominante. Es una forma, repito, de dominar
y de someter. Por lo tanto, pues si eso es lo natural, esa forma de producción y ese elemento de explotación, entonces lo único que me queda es reproducirlo. Entonces se busca que el sujeto se introduzca, hablando de los sistemas productivos, como un elemento más para la reproducción del propio sistema. Todo movimiento que se opone al funcionamiento del sistema entonces tiene que ser dominado, controlado, normalizado, patologizado en el peor de los casos y por lo tanto puesto fuera de ese orden en tanto que no entra, ¿sí? No se está insertando para su buen funcionamiento. Entonces la naturalización, en esa cara, digamos, negativa que ofrece, es naturalizar el propio comportamiento para, repito, introducirlo al propio sistema productivo, social, o para naturalizarlo, hablando del propio comportamiento social e incluso reproductivo. Tienes un problema y yo, vía la ciencia, entonces voy a intervenirte para corregirte. Necesitas pasar por un, digamos, por un mecanismo de corrección. Sin embargo, esta idea de naturalización, dependiendo del momento histórico, ha tenido distintas funciones o distintas descripciones. De ahí la denuncia con ambos. Lo que se ofrece como natural, si revisamos la historia y los contextos sociales y culturales, se ha ido modificando. En ese sentido, no hay nada en el fondo que pueda sostenerse como natural. Ni hablando de los sistemas de producción, ni hablando de las formas de vida, la moral, y ni tampoco, digamos, dentro del ejercicio de la propia sexualidad. No hay nada natural. Si revisamos distintos grupos humanos, veremos que ese ejercicio de la propia sexualidad varía. Varía no solo en el tiempo, sino también, repito, dentro del propio sistema cultural. Pero la naturalización tiene la pretensión de ser un ejercicio del discurso dominante. Ahora, otro elemento que viene en el propio texto es, hace un momento cuando hablábamos de Platón y de ese mundo de las ideas, decíamos, eso implicaría que hay una verdad superior a la que debemos de acceder. Dentro de la visión religiosa, dentro de la visión judeocristiana, también existe esa verdad y estaría por supuesto en Dios. Y por ejemplo con San Agustín, parte del propio proceso para acceder a esa verdad estaba a través de un ejercicio de introspección, de ir a uno mismo, ir a una verdad que está en uno. Pero esa verdad que está en uno, en realidad es producto de una voluntad superior. Entonces está esa voluntad, digamos, Dios, y está la voluntad diría mía, o una voluntad basada en el yo. Sin embargo, esta voluntad para la Edad Media, quien se buscaba a sí mismo, se perdía. Buscarte a ti involucraba buscar a Dios. Repito, si solo te buscas a ti, te pierdes. Entonces, para acceder a esa verdad superior, si bien era a través de uno, pero era para vaciarse a uno mismo. Todos estos elementos que mencionaba yo sobre la vida. Todo lo que tiene que ver, por supuesto, con la sensibilidad. Las pasiones, todos esos elementos, si yo los busco para ponerlos en juego, me pierdo. Entonces tengo que buscarme, pero poniendo de lado, poniendo fuera esos elementos para poder acceder. Ya con, digamos, a partir de Descartes, siglo XV, siglo XVI, Descartes sentará un principio fundamental. Cuando esta voluntad, o este yo, alma, yo, con el propio Descartes se vuelve el principio de fundamentación de las cosas. Si bien Descartes, digamos, tiene ciertos elementos todavía colocados con la vieja tradición, va a dejar sentado al menos un elemento con lo cual, digamos, se va a ir trabajando siglos más adelante. Este principio de fundamentación que descansa en uno mismo. Cuando Nietzsche ahora
dando aquí un cierto salto para llegar con Nietzsche, cuando Nietzsche sostiene ya la voluntad de poder, es que el propio sujeto se vuelve ahora el conductor de sí mismo. Si en la Edad Media yo todavía tenía que, repito, para buscarme a mí, en el fondo era una búsqueda de algo superior a mí, a partir de Nietzsche, a partir por lo tanto del 19, ya no tengo a nadie más que buscar fuera de mí mismo. Entonces soy yo el que se vuelve el autor o el constructor de mi propia vida. Y no solo, digamos, ese elemento, sino la interpretación. Si ya no hay una verdad superior que tengo que buscar, entonces, ¿qué sucede con la idea de la verdad y la ciencia? Si yo soy el que genera la interpretación, la verdad entonces descansa en el argumento del propio sujeto, lo que señala el texto como el problema de las interpretaciones. Eso significa que la interpretación, digamos, se dispara al infinito. De alguna forma lo va a mencionar el propio Foucault, pues sí. ¿Por qué? Porque si ya no hay una, aquí lo enlazábamos también con el tema de la verdad, si ya no hay una verdad última, ¿a qué verdad accedemos en el proceso de conocimiento? A una verdad que se relativiza, y se relativiza a partir de qué es lo que el sujeto propone o interpreta sobre un determinado objeto de estudio. Entonces aquí tenemos ya la relativización de la propia verdad. La verdad ya no es una verdad última y ya no tiene un fundamento último, sino se abre a una verdad, digamos, desde el punto de vista de la hermenéutica, hablaríamos de un círculo hermenéutico. Círculo hermenéutico a partir de la idea del texto y del propio sujeto intérprete. Cada vez que este sujeto, por supuesto, inserto en un contexto sociocultural, en un contexto histórico, cuando accede al propio texto, el texto le significa algo nuevo, algo distinto. Por lo tanto, la lectura de ese texto modifica y transforma al propio sujeto. Pero repito, elementos socioculturales. En un momento histórico distinto, el propio texto dirá o replicará algo nuevo. Por eso no se cierra la interpretación, porque repito, el momento histórico hace del texto una lectura nueva, hace otro tipo de lectura. Y lo podríamos, digamos, implicar también a los elementos, digamos, de experiencia y de vida del sujeto. El mismo texto, digamos, con cada uno de nosotros puede significarnos cosas más o menos semejantes, pero también cosas completamente disímbolas, porque está en relación con los elementos, digamos, de vida y de experiencia del sujeto. Entonces la interpretación, no hay en ese sentido una interpretación última y acabada, sino que siempre da la posibilidad de algo nuevo. Entonces la verdad pues se vuelve relativa. Ya no hay una verdad última a la que se pretende acceder. Cuando el texto, decía, habla de la emulación, de la asignatura, estas distintas, digamos, formas de acercarse a la verdad, en realidad ahí bien señala el propio Foucault que era una idea de verdad que todavía descansaba en Dios. Por lo tanto, las formas de interpretación tenían que llevarnos o tenían que permitirnos acceder a la verdad. Porque el fundamento último no descansaba en el sujeto, sino en alguien superior. Por lo tanto, yo tenía que acceder o acercarme a esa, digamos, a esa verdad superior. De ahí que decía Descartes, aunque va a sentar las bases, digamos, para la, digamos, en parte sí, para esta relativización de la verdad, en tanto que la verdad se origina y se fundamenta a partir del propio sujeto, no obstante, todavía Descartes se apoyaba en una visión divina. Esta idea de hasta dónde, dice, digamos un poco, ¿cómo fundamento que esto que estamos viviendo, si lo puedo reproducir en el sueño, cómo sé que esto no es un sueño? Como la duda no alcanza para fundamentar la existencia del mundo, todavía tiene que apelar a alguien superior. Bueno, Dios no puede estarnos engañando. Por lo tanto, esto sí ya dudo y
por lo tanto existo. Pienso, luego existo, bueno, dudo, por lo tanto fundamento mi existencia. Pero ¿y la existencia del mundo? Descansa en un fundamento superior. Entonces tengo que acceder a ese fundamento último, en tanto que es fundamento del mundo mismo. Sin embargo, decíamos, deja abierta cierta beta para la idea de que el principio de la fundamentación de las cosas descansa en el propio sujeto. Necesito generar formas, medios, interpretación para, digamos, sostener y argumentar un determinado punto de vista. Pero ¿por qué todo se vuelve interpretación? ¿Por qué todo, absolutamente todo, incluso el discurso, digamos, de las ciencias denominadas duras o incluso el propio discurso matemático? ¿Por qué en el fondo es interpretación? Porque no hay acceso a una verdad superior o distinta. Por lo tanto, digamos, no hay acceso a una cosa en sí. Immanuel Kant. No hay un acceso a una cosa en sí, sino dice a un fenómeno. Y ese fenómeno está fundamentado por el propio sujeto. Y puedo aquí ahora entonces agregar nuevos elementos. Hablábamos de la época sociohistórica y los elementos culturales. Entonces, un mismo fenómeno se me presenta distinto dependiendo del sistema cultural. Por lo tanto, interpretación. Porque no puedo acceder a la cosa en sí, a la realidad pura, de manera que eso que denomino realidad es un constructo a partir de mis elementos socioculturales, o hablando recuperando a Marx, de estos elementos, digamos, del propio, digamos, de la estructura y de la superestructura en la que se encuentra el propio sujeto. Lo que veo y fundamento está en relación con ese elemento histórico y a la estructura y la superestructura que me permiten ver un determinado objeto. Pero ese mismo objeto, en un sistema productivo distinto es. No se me ofrece siempre del mismo modo, repito, porque estos elementos modifican al propio objeto. La relativización, ¿sí?, de la verdad, y por eso interpretación. Tiene consecuencias, digamos, sumamente serias, por supuesto. Trastoca toda esta visión que decíamos racional del mundo, de las cosas, la ciencia misma. La ciencia misma no sería más que un modo de interpretación, porque si no accedo a la verdad última, ¿qué explican las leyes de la naturaleza? Más que un modo de fenomenizar un determinado objeto. Que para este contexto sociohistórico podemos hablar de ley de la gravedad, lo cual no implica que el día de mañana, en un contexto, digamos, en un sistema de producción distinto, porque, digamos, para Marx, la denominada estructura permitía la generación ideológica y, por lo tanto, incluso el desarrollo de la ciencia. Entonces diríamos desde Marx, bueno, desde este sistema productivo hablamos de ley de la gravedad. Cuando se modifica el propio sistema productivo, otra cosa podremos estar diciendo de esa ley que hoy se denomina, repito, ley de la gravedad. Entonces, por eso decía, ni siquiera la ciencia denominada dura, o que así se oferta como dura, pues en el fondo no se mueve más que también en una interpretación. En tanto que, repito, no tenemos acceso a una cosa en sí misma. Por lo tanto, siempre estamos fundamentando interpretaciones. Esa es una de las serias consecuencias de la argumentación, digamos, de los tres autores y en particular del propio Nietzsche. El mundo, digamos, no puedo fundamentar el mundo en una razón última, en una verdad última. Quizá no por eso Descartes todavía tenía que apelar a una entidad superior, porque, digamos, veía las consecuencias del argumento basado en el propio yo como fundamento de las cosas mismas. Pienso, luego existo. La existencia está basada entonces en esa res cogitans. Entonces el fundamento de las cosas descansa en el pensamiento del sujeto, pero
el sujeto está inserto en un sistema cultural, en un sistema productivo, está inserto dentro de la historia, de manera que estos elementos, digamos, el sistema productivo, el sistema cultural, modifican eso que pienso sobre el objeto mismo. De ahí entonces la relativización de la propia verdad. Bueno, resulta interesante que desde Nietzsche se radicaliza mucho más esta situación de la interpretación, en tanto que lo lleva y lo condensa en la palabra, en el lenguaje. Desde ahí es desde donde lo desmonta. O sea, sí hay una situación del tejido de la interpretación que atañe al discurso, haciendo semblante de verdad, que es justo la pregunta que se están haciendo estos tres y nosotros al mismo tiempo, y que nos convoca en este seminario, la pregunta por si habría la posibilidad de concebir un discurso que estuviese dislocado de esta pretensión de verdad, es decir, de esta pretensión que está allí inundada de poder y de dominación, que es un poco la crítica que se hace también a la dialéctica de la Ilustración, la crítica que se hace a toda esta pretensión que se tiene de dominación con la razón. Es justo eso lo que ponen en jaque estos tres autores, estas preguntas que están todo el tiempo formulándose, y a mí lo que me resulta muy interesante en el posicionamiento de Nietzsche tiene que ver con el desmontaje, la desarticulación que hace de la palabra, en tanto imposibilitada y también impotente de verdad. Claro. Sí, digamos, ahí estos elementos de el abandono de esta idea de verdad última. Por lo tanto, el propio sujeto, por eso siempre se mueve en la propia interpretación y en generación de interpretaciones. Y en ese sentido se vuelve inacabable el propio proceso. Y ese elemento, digamos, del propio Nietzsche, cuando utiliza el propio discurso, tiene, por un lado, decíamos, la función de denunciar esa imposición de estos grupos de poder o de dominación, y por supuesto la ciencia misma, también la propia religión, que genera un discurso de dominación y de control. Y también, por lo tanto, la ciencia como un discurso que pretende imponer un modo de caracterización, hablando, digamos, en particular para la psicología, un modo muy particular de caracterización del propio sujeto, lo que tiene que ser el comportamiento, digamos, normal. Esa normalización involucra un discurso de poder, y como discurso de poder, un discurso de dominio o de dominación sobre el propio sujeto, que quien se mueve, digamos, no desde esa visión normal, entonces pasa o tiene que pasar, tiene que cruzar por, digamos, estas formas de normalización del sujeto. Pero repito, no es más que un discurso, una interpretación que busca formas vía la política, vía el dinero, para imponerse como el discurso correcto, el discurso verdadero. De ahí que entonces, digamos, la denuncia del propio Nietzsche sobre, digamos, este cuidado que hay que tener, y por supuesto este papel de desacralizador de estos discursos de dominación, porque de lo contrario lo termina, digamos, pagando el propio sujeto vía lo que hoy ya también Foucault llamará la biopolítica. Es decir, un discurso de la política y del Estado basado en la vida, pero una vida que en realidad, discurso que oculta formas de control y de dominio. Y ahí Nietzsche, digamos, será la beta más rica para el propio Foucault. Repito, esa idea de biopolítica que fundamenta discursos, en particular el discurso de la ciencia y de la política, como la mejor forma para acceder a eso que mencionábamos como el mejor mundo o la mejor sociedad a la que podemos acceder. Visión todavía teleológica, porque fíjense, si a partir de Nietzsche, que nos dice que no hay ningún discurso que en el fondo entonces pueda ofertarse como la verdad, entonces no habría ningún punto al cual arribar. La historia está abierta, de manera que, digamos, ¿qué dirección va a tomar? No lo sabemos. Y esa dirección, en todo caso, tiene que ser siempre repensada por el propio sujeto, porque no habría un punto al cual acceder, que es la idea de la visión teleológica. La visión teleológica nos está diciendo, hay un punto al cual tenemos que acceder. Entonces, todo lo que hacemos tendría que ser en dirección a ese punto.
Pero si no hay un punto como tal, en tanto que ese discurso teleológico, decíamos, se fundamentaba en una verdad superior, pero esa verdad superior se desfonda a partir del 16 y del 17 en adelante, entonces no hay ningún punto al cual tengamos que dirigirnos por lo tanto. Entonces, ese punto, o mejor dicho, más que punto, estaríamos en un hacer constante y revisión constante hacia dónde nos estamos encaminando, porque no habría, repito, en estricto sentido, un horizonte, o al menos un horizonte único hacia el cual habría que conducirnos. La historia queda abierta. La historia queda abierta. Y por abierta implica que sí, podemos llegar quizá a un buen lugar, pero igual y no es tan a todo dar como lo esperábamos. Porque entonces, repito, no hay un punto único al cual tengamos que acceder. De ahí la necesidad constante y recurrente de, digamos, tratar de descifrar hacia dónde se nos pretende conducir con los distintos discursos de dominación, político, religioso, moral, científico, hacia dónde pretenden conducirnos. Porque claro, cada discurso se va a ofertar como llevándonos, digamos, a un muy buen lugar. Cínicos tampoco son esos discursos. Por lo tanto, necesitamos estarlos revisando para ver en realidad qué están ocultando y por lo tanto hacia dónde realmente nos están conduciendo. ¿Sí? Porque utilizan esa fachada de virtudes, de agrado, de bondad, en fin, esos elementos son los que, digamos, ponen de forma un tanto manifiesta, pero hay que ver ese elemento latente que estaría detrás de ellos. Porque, repito, venido abajo de esta visión teleológica, eso implica que la historia está abierta. Bueno, con esto por ahorita concluiría y, bueno, a partir de la participación de cada uno de mis compañeros, podemos recuperar algunos otros elementos y subrayar o destacar algunos otros que consideren de importancia. Y bueno, las preguntas, pues una vez concluido. Bueno, pues